¿Qué tal, estimados colaboradores de Manpower? Continuando con las capacitaciones programadas para este mes, vamos a tocar el tema de plan de respuesta a emergencia por áreas específicas. Hay que tener en cuenta que este plan de preparación y respuesta de emergencia para este año 2021 ya ha sido aprobado por Manpower y por rescate o por respuesta de emergencias de Hadley. Nos encontramos en la versión número 4. ¿Y qué es el plan de respuesta a emergencia? Es una serie de acciones orientadas a planificar, organizar y mejorar la capacidad de respuesta frente a los probables efectos de la situación de emergencia que se puedan presentar. El alcance. Este plan aplica a todos los niveles de la empresa Manpower en la unidad minera Constancia. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es establecer los pasos necesarios para brindar una respuesta a una emergencia de manera eficiente, cuyo principal objetivo es proteger la vida de los trabajadores. Dentro del plan de respuesta a emergencia por áreas específicas hemos identificado ciertos riesgos, ¿no?, para cada área. ¿Cuáles son esas áreas críticas? Trabajos civiles, administración y transportes, biodiversidad, exploraciones, geotecnia, mina, entre otros. Algunos riesgos, por ejemplo, en trabajos civiles, caída a distinto nivel o al mismo nivel, caídas a cuerpo de agua. En lo que es administración y transportes tenemos los atropellos, el accidente vehicular, ¿no?, la exposición a hidrocarburos, las manifestaciones sociales. En el área de biodiversidad tenemos caída a distinto nivel, ¿no? En exploraciones, contacto o colisión con equipos pesados, etcétera, ¿no? Pero todas las áreas tienen un común denominador, ¿no? Riesgos que se repiten en cada una de nuestras áreas, como por ejemplo los sismos, los incendios, los contagios por COVID-19 y las condiciones climáticas adversas, como las tormentas eléctricas, por ejemplo. Hay niveles de emergencia para el desarrollo de este plan, y son tres: nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Qué es el nivel 1? El nivel 1, para poder atender la emergencia dentro del nivel 1, esta respuesta tiene que ser con recursos propios. Es decir, que esta emergencia es menor y es levantada con recursos propios de la empresa o de la organización. El nivel 2 es con recursos compartidos con entidades públicas. Quiere decir que los recursos que se necesiten para poder responder ante cualquier emergencia es compartido con entidades públicas, ¿no? Y se tiene que activar de forma parcial el comité de crisis. El nivel 3, estamos hablando de una crisis mayor, ¿no?, de recursos externos especializados. Es decir, el nivel 3 ya tiene que tener conocimiento Hadley para que Hadley, con respuesta de emergencia de Hadley, tome el control de la emergencia y con recursos externos, ¿no?, especializados, pueda atender la misma. ¿Cuál es el canal o cómo se comunica una emergencia? Por niveles, ¿no? Bueno, acá tenemos un cuadro, un diagrama donde vamos a explicar después de suscitarse la emergencia, cómo se activa el plan. ¿Listo? Entonces, tenemos la emergencia. En la emergencia vamos a encontrar un testigo de la emergencia, un testigo, un grupo de personas, ¿no?, que están presentes en el lugar y que están observando la emergencia. Ese testigo o grupo de personas inmediatamente tiene que llamar a su jefe inmediato o supervisor inmediato, ¿no?, para que él comunique al presidente del comité de crisis, que en nuestro caso viene a ser el jefe de proyecto o el jefe de la unidad de Manpower, ¿no? Él, a su vez, va a comunicar de forma igual tanto a lo que es las brigadas internas de Manpower como al coordinador de campo. ¿Quién es el coordinador de campo? La supervisión de seguridad, ¿no? Y el coordinador de campo va a evaluar la emergencia, si nos encontramos en un nivel 1, en un nivel 2 o en un nivel 3. Recordemos que si es que la emergencia está en un nivel 1, entonces la emergencia la vamos a atender con recursos propios de Manpower. Si nos encontramos en un nivel 2, tenemos que dar parte a Hadley, y con los recursos compartidos tanto de Hadley como de Manpower podremos atender la emergencia. Y cuando ya es un nivel 3, ¿no?, quien se hace cargo para responder a esa emergencia es netamente Hadley con la ayuda externa, porque nos encontramos en una crisis mayor. Hay comunicaciones internas y externas, ¿no es cierto?, donde incluyen a las comunidades y autoridades competentes.
Este procedimiento de comunicación interna, por ejemplo, si se detecta cualquier emergencia, recordemos, el primer testigo comunica al jefe inmediato. O sea, ustedes como colaboradores comunican a su supervisor inmediato sobre el accidente o incidente ocurrido. Segundo, se evalúa si es controlable la emergencia. Se tiene que evaluar si se puede controlar o no. Ese primer testigo lo evalúa. Si no es controlable, ¿no? Acorde a los 3 niveles de respuesta de Manpower, comunica al jefe inmediato. El jefe inmediato comunica al presidente del comité de crisis sobre la ocurrencia del accidente. Y este toma acción de la emergencia. Ya sea el presidente del comité de crisis asume el control de la emergencia y él va a determinar en qué nivel de emergencia nos encontramos, ya sea en el nivel 1, en el nivel 2 o en el nivel 3. Ahora, para el procedimiento de comunicación externa, esto básicamente es cuando nos encontramos en el nivel 2 o 3, ¿no es cierto? El presidente del comité de crisis comunica la emergencia a las entidades externas. Asume la responsabilidad en un primer momento y acorde al nivel de emergencia, procede con las comunicaciones correspondientes según corresponda, ¿no? Después se comunica a Hadley. A partir de la comunicación de Hadley, Hadley es quien asume el control de la emergencia. Y la comunicación es acorde a la figura siguiente, número 3. ¿Y cuál es la figura número 3 o de qué nos habla? Nos habla sobre la comunicación de la emergencia, ¿no? En la unidad minera Constancia. Es decir, cómo nosotros vamos a reportar o comunicar la emergencia cuando se suscite, ¿no? Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta primero que debemos conservar la calma, ¿sí? Debemos de llamar, ¿no? El testigo, una vez que se suscita la emergencia, el testigo o la persona que está observando la emergencia tiene que avisar de forma inmediata tanto a su supervisor como a centro control, ¿sí? A centro control, ya sea a través de la radio, indicando 3 veces la palabra Mayday, ¿no? A través de la frecuencia 1, o al número de celular que se muestra ahorita en pantalla, ¿no? Por favor, tomen nota de ese número porque ese es el número de centro control, ¿sí? Entonces, pero para reportar yo la emergencia debo de dar ciertos datos, ¿no? Por ejemplo, nombre de quien reporta. Yo debo de decir mi nombre, el cargo y la empresa. También debo indicar dónde yo me ubico, en qué ubicación exacta estoy y por ende estoy observando el tema de la emergencia. ¿Qué cantidad de número de personas afectadas hay en la emergencia? O de repente no lo hay, ¿no? ¿Qué tipo de emergencia estoy observando? ¿Un sismo? ¿Un incendio? ¿Una evacuación? ¿No? De repente un accidente vehicular, entre otros, ¿no? Tenemos que hacer la descripción breve de la emergencia, ¿sí? Entonces, recapitulemos. Se suscita la emergencia, el testigo, una vez que se suscita la emergencia, reporta inmediatamente a su supervisor inmediato o jefe inmediato y a la vez a centro control. Una vez que tome conocimiento el supervisor inmediato, se activa el plan de respuesta a emergencia llamando al jefe de unidad o al presidente del comité de crisis, como Manpower, ¿no? Para que el presidente del comité de crisis reporte tanto al gerente regional como a la brigada interna de Manpower, quienes en conjunto evaluarán en qué nivel de emergencia nos encontramos. Si nos encontramos en el nivel 1, podemos atender la emergencia con recursos propios. Si nos encontramos en un nivel 2 o un nivel 3, tenemos que reportar a Hadley. Y una vez que Hadley tome conocimiento de la emergencia, Hadley asumirá el control de dicha emergencia, ¿no? Y activará el plan de respuesta a emergencia, tanto con sus brigadas, ¿no? El tema del sponsor y el tema del área de seguridad. Bueno, dentro de nuestro protocolo de respuesta a emergencia por áreas específicas, hemos identificado, por ejemplo, evacuaciones médicas, hemos identificado accidentes vehiculares, sismos, incendios, condiciones climáticas adversas, en el caso de tormentas eléctricas, COVID-19, ¿no? Accidentes vehiculares tanto dentro de la unidad minera Constancia como fuera de la unidad minera Constancia. Entonces, bueno, vamos a tocar alguno de ellos, como por ejemplo el tema de evacuaciones médicas. ¿Qué quiere decir? Que se suscite una emergencia que contemple evacuar a una persona o un grupo de personas, ¿no? Por una situación que en ese momento ocurrió. Entonces, el antes. ¿Qué debemos hacer antes? En toda situación de emergencia siempre debemos reconocer antes nuestras condiciones de riesgo en el trabajo. Es decir, evaluar nuestros peligros, ¿no es cierto? Reconocer los riesgos que están presentes en nuestras áreas de trabajo, ya sea en el área de trabajos civiles, en el TMF, en mina,
para los amigos de transportes en el tema de sus unidades, el entorno, ¿no? La vía, etcétera. Durante, cuando se suscita la emergencia, ¿qué debo hacer? Cuando no comprometa la vida del colaborador, se considera una urgencia médica, ¿no? Entonces aquí vamos a diferenciar qué es una urgencia y qué es una emergencia. Una urgencia es cuando no compromete la vida del colaborador. Y una emergencia es cuando está comprometida la vida del colaborador, de la persona o del grupo de personas, ¿no? Entonces, el testigo cuando observe que la emergencia o el colaborador o el grupo de personas no presenta, su vida no corre mucho riesgo o está en riesgo, debe comunicar el malestar a su supervisor o jefe inmediato. ¿Para qué? Para que pueda movilizarlos, ¿no? Según la premura de la urgencia, hacia los tópicos de nirvana, ¿no? Estamos hablando de una evacuación médica. ¿Para qué? Para brindar la atención de los primeros auxilios a los heridos de acuerdo al tipo de lesión, ¿no? ¿Y qué se hace después? Una vez ya trasladado, ¿no? O atendido o brindado los primeros auxilios, entonces se tiene que realizar el traslado de los heridos a los centros hospitalarios, realizar estrictamente los pasos considerados para el traslado de los accidentados y evaluar la aplicación de los planes de respuesta y evaluar el informe respectivo. O sea, se tiene que hacer un informe de cómo ocurrió el evento, ¿sí? ¿Qué ocurrió antes, durante y después de esa emergencia con evacuación médica? Ahora, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es condiciones climáticas adversas. Por ejemplo, este factor o esta emergencia se suscita en todas nuestras áreas de trabajo. Esto no es de algún área en específico, porque estamos hablando de que en la unidad minera Constancia, por ejemplo, cuando se presenta el tema de tormentas eléctricas, no, y nos indiquen que estamos en alerta roja, todos debemos buscar un refugio inmediato, todos. Estemos en el TMF, estemos en el campamento Fortunia, en el PB34, en operaciones mina, etc. Entonces, este tipo de emergencia aplica a todas nuestras áreas de manpower dentro de la unidad minera Constancia, ¿no? Por ejemplo, entonces, antes, como digo, siempre debemos de verificar, ¿no? nuestros riesgos que se puedan presentar en mi lugar de trabajo. Recordemos que entre los meses de octubre a marzo se presenta el tema de las tormentas eléctricas, ¿sí? Si nos encontramos ante una presencia de una condición climática adversa, ¿qué debo hacer? Debo paralizar ciertos trabajos. Por ejemplo, para los amigos de trabajos civiles, ¿sí? Cuando estamos realizando un trabajo en altura y las condiciones, ya sea no solo altura, sino estamos descendiendo en tema de escaleras, nos encontramos en algunos andamios, etcétera, se deben suspender dichos trabajos si las condiciones climáticas son adversas. Me refiero a vientos superiores a 25 km por hora, ¿no es cierto? Alerta naranja, ¿no? Presencia de lluvia o granizo, ¿no? Evaluando siempre y priorizando el tema de la persona, ¿sí? Obviamente el personal debe contar con todos sus implementos de seguridad específico para lluvias, botas de jeve, por ejemplo, capotines o casacas impermeables, entre otros. Para el tema de los conductores, cuando nos encontramos en condiciones climáticas adversas, debemos de respetar las velocidades establecidas en el RITRA, pero bajo condiciones climáticas adversas. Si por ejemplo nos encontramos en mina y la velocidad máxima en el whole road es 60 km por hora, en condiciones climáticas adversas, ¿qué debemos hacer? Conducir a menor velocidad, ¿no? Y en el resto de áreas, campamentos, talleres, vías auxiliares, de igual forma, ¿no? De reducir la velocidad porque nos encontramos ante condiciones climáticas adversas, ¿sí? Listo. Otras emergencias que nosotros hemos identificado o que está dentro de nuestro plan de respuesta a emergencia, por ejemplo, son los sismos y los incendios. Los sismos y los incendios corresponden a todas nuestras áreas, o sea, es un riesgo que se presenta en todas nuestras áreas, no es un riesgo específico por cada área, ¿sí? Entonces, para el caso de los sismos, primero tenemos que conocer las rutas de evacuación y los puntos de encuentro, ¿no? ¿Cuáles son mis rutas de evacuación y dónde está mi punto de reunión, mi punto de seguridad, ¿no? Donde nosotros podamos permanecer mientras se suscita el sismo. Durante el sismo debemos de mantener la calma como primer punto, ¿sí? Debemos de saber con qué grupo o identificar con qué grupo de personas nos encontramos y cuántos son. Esta evacuación debemos realizarla de manera ordenada. No emplear el teléfono excepto para llamadas de urgencia o emergencia.
no accionar interruptores eléctricos a fin de evitar un cortocircuito, entre otros. Y después del sismo, tenemos que realizar un censo de las personas en el lugar del punto de reunión. Es decir, debemos de contar que las mismas personas que fuimos evacuadas, inicialmente cuando se estaba iniciando el sismo, sean las mismas personas en cantidad en ese punto de reunión. Debemos de contar todas las personas que estuvieron presentes en ese momento. Debemos de evaluar si es que ha habido algún daño a mi área de trabajo, a mi equipo, a mi unidad o a las personas, para que de esa forma podamos reportar y apoyar en la elaboración del informe post evento. Y cuando hablamos de incendios, ¿no?, debemos primero identificar dónde se encuentran los extintores más cercanos para poder combatir en caso se presente un amago de incendio, ¿sí? Porque recordemos, una cosa es amago de incendio y otra cosa es incendio propiamente dicho. Cuando hablamos de amago de incendio, y esto ya durante el desarrollo del incendio, recordemos que sí podemos combatirlo. ¿Cómo? ¿De qué forma? Utilizando un extintor. Para ello, previamente hemos debido de observar dónde está mi extintor. Si me encuentro en mi unidad vehicular, ¿dónde está mi extintor? Si me encuentro en un punto de trabajo, ¿no?, y si no tengo un extintor cerca, ya debí comunicar a mi supervisor, ¿no es cierto? Porque ya se activó. Recordemos que cuando se suscita una emergencia, lo primero que hacemos como colaboradores es reportar a mi supervisor inmediato. Y debo de indicarle qué tipo de emergencia estoy, ¿no? Entonces, comunico a mi supervisor de trabajo, indico: ingeniero, compañero, nos encontramos ante una presencia de un amago de incendio y necesito un extintor porque no tengo. Entonces, en ese momento, ¿no?, una vez ya que el supervisor tome nota de la emergencia, acudirá al lugar de trabajo con uno, con dos o con tres extintores, dependiendo de la emergencia que se esté desarrollando, ¿sí? Pero si en caso nos encontramos ante un incendio declarado, entonces nosotros no podemos hacer nada y no debemos hacer nada. Simplemente debemos de comunicar inmediatamente a nuestro supervisor y a su vez a centro control, para que respuesta de emergencia de HADB acuda al lugar y pueda combatir dicho incendio, ¿sí? Y después del incendio debemos evaluar qué daños ha habido. Si hemos utilizado un extintor, dos extintores. Recordemos que una vez activado o utilizado un extintor, tenemos que tratar de que en su totalidad, por ejemplo, si es un extintor de polvo químico seco o de PQS, este extintor debe ser totalmente utilizado, ¿no? ¿Para qué? Y colocado hacia abajo, ¿no es cierto?, hacia abajo, para que sepan cualquier otra persona que ese extintor ya ha sido utilizado y después sea recargado. Otras emergencias que se pueden suscitar dentro de este plan de respuesta a emergencia por áreas específicas de Manpower, ¿no?, es, por ejemplo, atropellos o accidentes vehiculares tanto fuera como dentro de la unidad minera Constancia. Y esto aplica para el área de administración y transportes, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre en el antes, ¿no?, de cada emergencia debemos reconocer las condiciones de riesgo que tenemos, ¿no? Si hablamos de lo que es conducción, ¿cómo está nuestra unidad? En primer lugar, ¿no? El entorno, ¿qué riesgos tengo en mi entorno? ¿Cómo están las vías? ¿Cómo está el clima? ¿No? Eso siempre debe ser reconocido como primer punto. Si ya pasó el atropello, si ya pasó el accidente vehicular, ¿qué tengo que hacer? Detenerme inmediatamente en el lugar donde yo me encuentre, pero un lugar seguro. Debo apagar el motor, colocar el freno de mano, encender las luces de emergencia y asegurarse la escena o el lugar que esté señalizado por ambos lados de la vía. Es decir, debo colocar ya sea conos o triángulos tanto en la parte delantera como en la parte posterior, para que las personas o vehículos que estén pasando por ese lugar puedan advertir, ¿no es cierto?, la presencia de ese accidente, de ese choque, de ese atropello o de la emergencia que se esté llevando a cabo. Entonces, después que yo asegure el lugar, ¿no?, saque la llave de mi vehículo, no pueda asegurar mi vehículo, debo notificar inmediatamente a mi supervisor, ¿no?, y a centro control. De alguna forma tienen que saber ambos de que se está presentando dicha emergencia, ya sea un accidente vehicular o un atropello fuera de la unidad minera Constancia. Si conozco de primeros auxilios, pues los aplico. Si no conozco los primeros auxilios, simplemente tengo que reportar, ¿no?,
asegurar la escena, o sea, delimitar, esperar que no se acerquen las personas, que los vehículos puedan transitar lo más normal posible y esperar la ayuda, ¿no? Si hay una víctima o varias víctimas, tratar de hablarles, ¿no? De que sepan que la ayuda ya está viniendo, ¿no? En camino, que estén lo más tranquilos posibles, darle, ¿no? La tranquilidad de que la ayuda está en camino, ¿sí? Y después, simplemente ya después de ocurrido el atropello o el accidente vehicular, debemos ya, digamos, esperar la ayuda. Para ese momento ya llegó la ayuda, llegó la policía, llegó la ambulancia, llegaron los bomberos. Y recordemos los números a los cuales nosotros debemos de llamar cuando nos encontramos fuera de la unidad de medida constancia. Así como tenemos que llamar a nuestro supervisor y a centro control, si nos encontramos en carretera, podemos llamar al 116, ¿no? Que es a los bomberos, a quienes vamos a estar llamando. Al 105, ¿no? Estaríamos llamando en este caso a la policía, ¿no? A la policía para que pueda acudir al lugar. Entonces ahí ya estamos dando cuenta a entidades externas para que puedan inmediatamente acudir al lugar, ¿no? Pero recordemos que toda emergencia tenemos que identificarnos, ¿no? Decir el lugar donde está ocurriendo la emergencia e indicar qué tipo de emergencia es. Si es que hay víctimas, cuántas víctimas. En el caso de atropello, si fue una, si fueron varias personas. En el caso de accidente vehicular, si fue una colisión, cuántos vehículos están involucrados en dicho accidente, si ha habido personas, si es que hay heridos. Todo eso nosotros debemos de dar cuenta cuando nosotros reportemos tanto al supervisor, a centro control o al 105 en lo que es la Policía Nacional o al 116 en el caso de los bomberos. Y cuando nos encontramos dentro de la unidad de mera constancia y se suscita un accidente vehicular, recordamos que todo accidente tiene que ser reportado, ¿sí? Todo accidente tiene que ser reportado. De igual forma, al supervisor inmediato en primer lugar, y el supervisor inmediato activará el plan de respuesta a emergencia y comunicará al jefe de proyecto o al área de seguridad de Manpower para que en conjunto evalúen en qué nivel de respuesta nos encontramos. Si es un nivel 1, un nivel 2 o un nivel 3. Si es que corresponde activar y reportar a JADME para que JADME se encargue de responder ante esa emergencia en caso necesitemos recursos externos, por ejemplo, ¿sí? En todo momento debemos de mantener la calma, ¿no? Apagar el motor, colocar el freno de mano, encender las luces de emergencia, ¿no es cierto? Verificar qué personas hay a mi alrededor, si es que hay personas heridas o no, ¿no es cierto? Y prestar los primeros auxilios en caso nosotros sepamos. Es muy importante eso. Si no saben o no conocen de primeros auxilios, no lo hagan. Pero ya llamando a tu supervisor o al centro control, estás haciendo mucho. Ya estás poniendo en práctica o ya estás activando el plan de respuesta a emergencia para que la ayuda pueda venir lo más pronto posible. ¿Ya? Y en el caso de lo que es contagios por COVID-19, recordemos que este virus o esta pandemia que estamos viviendo ya un año es algo que se presenta en todas nuestras áreas, no es algo específico. Se presenta en el área de trabajos civiles, se presenta en el campamento Fortunia, en Mina, en Constancia, en Arequipa, en Cusco, etc. Entonces, recordemos los protocolos de bioseguridad, ¿no? Tenemos básicamente 3 pilares en JADME, que es el uso de la mascarilla, la KN95, el lavado de manos de forma permanente por lo menos 20 segundos como mínimo, y el tema del distanciamiento social mínimo de 2 metros entre persona y persona. Debemos de evitar o minimizar el contacto con otras personas que no pertenezcan a tu entorno. Cumplir con los instructivos, por ejemplo el tema del uso del escudo facial cuando ingresamos a los comedores, ¿no? O cuando transitamos, nos bajamos de nuestras unidades o nos encontramos en campo trabajando, debemos usar nuestro casco con nuestro escudo facial, ¿sí? Debemos de lavarnos las manos constantemente y usar nuestro alcohol en gel como parte del kit de COVID que se entrega a cada colaborador, ¿sí? Entonces, ahora, si tenemos la sospecha, ¿no? O estamos con algún síntoma, llámese tos seca, llámese de repente que me falta un poco de aire, que tengo un poco de fiebre, etcétera, inmediatamente debo comunicar a mi supervisor inmediato. Inmediatamente, ¿ya? Yo, como persona, yo de repente puedo sentir esos síntomas, debo comunicar.
Pero si es que hay algún compañero o un grupo de personas que están observando que una persona tiene esos síntomas, entonces también deben de dar parte al supervisor inmediato, ¿sí? Y el supervisor inmediato acudirá al lugar donde se encuentra esa persona y lo llevará inmediatamente a Nirvana para que pueda ser evaluado, ¿no? Para que pueda ser revisado y pueda controlar de repente esa gripe, esos síntomas, etcétera, porque recordemos, cuando una persona tiene algún síntoma, ya viene a ser un caso sospechoso, ¿ya? Y después de, simplemente se tiene que reportar al área de salud ocupacional de forma inmediata cualquier problema de salud que pudiera estar relacionado con un trabajador. ¿Sí? Listo. Bueno, eso sería todo de mi parte. Agradecerles por su participación en esta charla y recordemos, ¿no? Toda emergencia que se suscita debe ser reportada inmediatamente a su supervisor inmediato y el supervisor inmediato al comandante al comandante de crisis o jefe de unidad para que en conjunto con el área de seguridad puedan evaluar en qué nivel de emergencia nos encontramos. Nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Listo, gracias.